Sin lugar a dudas, las edades escolares conllevan muchos más elementos, circunstancias y experiencias que el solo aspecto académico, ya que justamente es donde nuestros jóvenes llegan a pasar muchísimo de su vida, muchísimas experiencias que tienen que ver con la sociabilidad, con el aprendizaje de diferencias entre los diferentes tipos de personas que hay, así como la cuestión de la solución o el cómo se llevan los conflictos en este sentido. Aspectos también como la violencia, aspectos como la negociación, aspectos como las crisis, sobre todo en la interacción y en la integración de los diferentes tipos de personalidades que hay, pues es uno de los aspectos que se va desenvolviendo en los diferentes lugares, en los diferentes grados, precisamente desde la educación básica, la educación media superior y la educación universitaria como tal. Sin embargo, el tema que nos atañe el día de hoy es hablar justamente de cómo se ha cada vez más estudiado y sobre todo se ha desenvuelto más una forma en que estudiemos y abordemos una de las situaciones que lamentablemente sigue sucediendo en la actualidad, pero que ya no somos ciegos a esa situación y que cada vez nos estamos haciendo más partícipes en un sentido favorable en una situación que conlleva violencia, que conlleva acoso y que sobre todo pues conlleva lamentablemente a situaciones pues desafortunadas. Me refiero al fenómeno del bullying. Te habla Umir Cázares y justamente hablar del bullying es hablar de una situación que ha estado permaneciendo desafortunadamente a lo largo de la historia de las situaciones escolares, ya que precisamente como lo andaba mencionando al principio, en una escuela, en una situación donde pasamos de 6 a 8 horas diarias, en donde, reitero, sí, la finalidad es una cuestión académica, pero muchas circunstancias suceden al mismo tiempo, pues una de esas precisamente tiene que ver en el conflicto. Y uno de los tantos conflictos que puede desarrollarse y resultar al respecto de esto es el acoso escolar. Primero hay que definir precisamente cómo nosotros entendemos al bullying, porque utilizamos esta palabra para identificar cuando alguien está abusando de otro alguien. Sin embargo, no es una palabra que solamente se distinga en este tipo de abuso en cualquier tipo de personas, ya que el bullying es esa definición del acoso que hay constantemente de un igual con otro igual en edad escolar. Es decir, un adulto no puede bullear en ese sentido del verbo a un jovencito, es decir, un joven bulea a otro joven, ya que si hablamos de un adulto generando un acoso hacia un infante, ahí estamos hablando de un acoso precisamente, o de una violencia o hasta de una coerción en ese sentido. Esto es muy importante distinguirlo, ya que este fenómeno se va a estar desenvolviendo en edades escolares, lo cual nos lleva precisamente a tratar de identificar cuáles son los ingredientes, los componentes del bullying. En este sentido, el bullying va a estar desarrollándose entre 3 sectores que de alguna manera, 2 de ellos los identificamos, pero uno de ellos no llega a ser tan identificable y resulta ser fundamental en el ejercicio de esta violencia y de este acoso escolar. Me refiero precisamente a que está la persona que es bulleada, la persona acosada, la cual constantemente está siendo agredida en términos psicológicos, en términos hasta virtuales, porque tenemos el ciberbullying, por ejemplo, que es acosarlo de manera virtual a través de las redes sociales, poniendo posts en donde ridiculizan a la persona o hacen referencia constantemente a ciertos rasgos de los cuales se puede caricaturizar a esta persona. Por otro lado, también tenemos al buleador, o a la persona que acosa, que regularmente es un joven, una jovencita, que tiene alguna clase de fuerza, ya sea física o ya sea que tiene popularidad en el sentido de estar sintiéndose arropado por ciertas otras personas, otros jovencitos, o también puede ser una persona que ciertamente tiene un rasgo de cierta violencia o de cierto poder al respecto de la otra persona que empieza a someter. En ese sentido, tenemos la figura clásica del buleador, que es esa persona que tiene fuerza física y que tiene algunos rasgos
han caricaturizado en términos de la torpeza académica, lo cual no necesariamente es cierto, ya que hay personas, hay jóvenes que también tienen un grado académico alto y justamente ese grado académico o esa manera tan importante en la que se desenvuelve académicamente, lo utiliza como una herramienta para empezar a coercionar, a violentar y precisamente abusar del otro. El otro aspecto que no llegamos a visualizar, pero que es fundamental en el entender el fenómeno del bullying, son precisamente los testigos, o son las personas que están alrededor, que funcionan como una clase de espectadores, del cual el buleador se siente como si estuviera dando un show, un espectáculo a estos espectadores, en donde el sometimiento justamente pues está a esta otra persona, la buleada, pues precisamente forma parte como de este show. Estos tres sectores son los que vendrían integrando justamente el triángulo del bullying en ese punto, y que también de alguna forma también no hay que dejar de lado el contexto, las autoridades académicas, los padres de familia, los cuales precisamente estamos tratando, y claro, los expertos y estudiosos de estas temáticas, estamos tratando de ver cómo podemos entrar en esta clase de dinámicas. En México esto es muy importante identificar. El bullying ha sido todavía un tema en donde no ha sido integrado justamente en la problematización de una situación como tal, en donde pues nosotros lo hemos normalizado como es carrilla, es parte de que uno se haga más fuerte, uno tiene que tolerar los comentarios abusivos de los demás, normalizando estas cuestiones de violencia como lo hemos hecho en otros sectores, como en el acoso laboral, que es el mobbing, o como también en cualquier otro tipo de acoso como tal. Y este elemento es muy importante designar, ya que precisamente los estudios que hemos nosotros desarrollado, adoptándolos precisamente de otros países, principalmente de Estados Unidos, en donde este fenómeno se ha estado estudiando de mayor detenimiento y sobre todo se ha categorizado y catalogado desde los años 80, es precisamente que cada vez las escuelas están generando políticas, están generando campañas en donde el sometimiento, en donde el abuso no se normalice y por el contrario, también se haga cuestiones legales, que haya precisamente repercusiones para aquellas personas que generen esta clase de violencia. Porque sí, efectivamente, es una violencia la que se está generando en esta dinámica de acoso. Es una situación en donde la persona llega a ser coercionada, el joven llega a perder el apetito, no tener ganas de socializar, huir precisamente de querer asistir a clases, y precisamente este fenómeno de acoso, que a veces no necesariamente tiene que ver con una agresión o amedrentar de manera física, sino que tiene que ver con un acoso constante de estar poniendo apodos, de estar precisamente ridiculizando de manera muy tenue pero constante, pues precisamente puede generar rasgos totalmente depresivos, ansiedad, angustia, estrés, y que en algunos casos, como hace algunos días, se llegó a viralizar un video de unas jovencitas que estaban teniendo pues una pelea precisamente fuera de clases, y que lamentablemente una de ellas falleció. Es decir, el fenómeno del bullying es una cuestión de preocupación y sobre todo de ocupación para las autoridades, para los padres de familia, para los jóvenes, ya que lamentablemente puede derivar justamente en situaciones tan penosas, tan desagradables y tan lamentables como el fallecimiento de, en este caso, los buleados. Mencionaba justamente la importancia de los testigos, ya que, por ejemplo, en esta situación que les estoy narrando, había videos, había personas que estaban grabando al respecto de esos videos, y precisamente lo ven en un sentido de morbo, en un sentido de complicidad, en donde precisamente los actores que se han visto que son fundamentales para frenar el fenómeno del bullying son los testigos que están precisamente alrededor de esta cuestión entre la dinámica de la persona sometida, del joven buleado y del buleador. Es por eso precisamente que es importante visualizar, que es importante señalar, designar y actuar ante este tipo de fenómenos, y que nosotros, en este caso como adultos, es importante no dejar en saco roto estas situaciones, y que si nuestros hijos nos están comentando
que están siendo acosados, o que por el contrario nosotros observamos conductas de aislamiento en donde no quieren acudir a la escuela, en donde no quieren precisamente comer, hay alteraciones de sueño, en donde su vida se ve completamente modificada, algo está pasando. Bajo esos sentidos es que nosotros es no dejar esto de lado, tomar, ahora sí como dicen, el toro por los cuernos y empezar a hacer cuestiones al respecto, porque ya tenemos desarrollo y desenvolvimiento en herramientas legales para que esto no sea una cuestión con la que solamente queramos subsanar con un tú aguanta, tú pégale, tú respóndele, etcétera. Esto va más allá. Así es que si designamos estas circunstancias como un fenómeno que deteriora la vida de la persona, de nuestro joven en cuestión o de nuestra jovencita, pues es precisamente algo de lo cual tenemos que ponernos a trabajar en ese sentido. Pues este es el video de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y pues nos estaremos viendo con otros más temas de interés para que puedas aportarte a ti mismo un bienestar en tu vida en general. Estuvo contigo Mir Cázares y nos saludamos en una próxima emisión.